Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago, a nuestros auditores en Spotify y también a quienes nos vean a través del canal de YouTube. Estamos en un nuevo fin de semana, en día domingo, para compartir con ustedes lo que va quedando ya del proceso constituyente. Les habla Lorenzo Miranda y esta semana lamentablemente no me acompaña Miguel Ángel Araya por razones personales. No va a poder estar en este programa, pero como siempre contamos con un invitado que en este caso ha tenido participación directa, ¿no es cierto?, en esta historia y en este proceso, eh, como es el convencional, ex convencional constituyente Mario Vargas. Estimado Mario, un gusto de saludarte, de tenerte nuevamente aquí en las señales de Radio Sago en Osorno y en Puerto Montt. Un gusto, Lorenzo, un gusto también de estar en tu programa. Eh, Hace un año y tanto estuvimos ya juntos y ustedes estaban caminando en informar a nuestra gente del sur de Chile el proceso constituyente, y eso se le agradece inmensamente, sabiendo de que tenemos los convencionales muy pocas posibilidades por el tiempo y también por las disposiciones de los medios a tratar el tema tan responsablemente como lo han hecho ustedes, contribuir muy bien y clarificar este proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra república de 200 años. Y eso para mí también es un agrado de estar con ustedes y a su disposición. Muchas gracias, Mario. Oye, estuvimos en agosto del 2021, casi exactamente hace un año, que fue Exactamente. nuestro programa número 30. Y hoy día estamos en el programa número 69 de este ciclo Zoom constitucional. Así que ha pasado el tiempo, corrió el tiempo y, y desde la mirada que a nosotros nos ha correspondido, que ha sido, la verdad, bien privilegiada, y yo creo que nuestros auditores espero que algo de eso hayan recibido y percibido también. Em, Hubo varios momentos, ¿no es cierto?, en este proceso. Todo el momento de la instalación, que fue bastante largo, porque finalmente el proceso de instalación, más esa primera etapa como de recoger opiniones, etcétera, tomó 6 meses. Luego vino la discusión propiamente tal del texto y la etapa final, ¿no es cierto?, ya de decisoria a nivel del Pleno, y fueron momentos bien distintos en tono. En una primera etapa, lo que a nosotros nos tocó percibir era un ánimo muy colaborativo, Mario, y eso en algún minuto se puso un poquito más difícil, y hacia el final se allanó porque se lograron estructurar ciertas mayorías que facilitaron, entiendo yo, el proceso de aprobación del texto que hoy día conocemos como propuesta de nueva constitución. ¿Cuál es tu sensación del proceso, Mario? Primero, desde el punto de vista personal y de tu experiencia. Bueno, el proceso se vivió como un proceso de equipos de trabajo, de encuentro humano, donde tú no conoces al otro y donde tienes que meterte en los grupos sociales para ir conociendo de diversidad, ¿ya? De diversas profesiones, ¿ya? De diversas ideologías, de movimientos sociales, académicos. Entonces había una riqueza ahí dentro de este grupo humano que había que descubrir, y ese descubrimiento duró algún tiempo porque no fue fácil, ¿ya? No fue fácil porque las desconfianzas existieron desde el primer momento, ¿ya? Y eso provocó de alguna manera que algunos grupos se distanciaran, se radicalizaran, y eso creo que de alguna manera frenó un poco el debate tan rico que debería haber sido. Mm. Pero por un lado, digamos, también lo fuimos superando cuando ya se armaron las comisiones, las comisiones permanentes. Eso se fue diluyendo y se fue cayendo en una discusión donde todos concluimos y donde hubieron mucho aporte de muchos sectores, donde las desconfianzas ya comenzaron a decrecer, se comenzaron a formar también los grandes acuerdos, que era muy importante hacerlo,
y dar los pasos necesarios para que se integren todos, ¿ya? Obviamente que dentro de esto hay que reconocer aquí, digamos que sobre todo gente de la derecha, del sector más duro de la derecha, digamos, nunca quiso estar en esta conversación. Y obviamente entró rechazando y sale rechazando este proceso, pero hay que rescatar a gente como Raúl Celi, que lo tuviste tú la semana pasada, un demócrata realmente impresionante su labor que hizo en las comisiones, sobre todo en preámbulo, que trabajó junto conmigo, trabajó hasta el último momento, votó todo positivamente, aprobó todo lo que teníamos en preámbulo, cosa que alguno de su sector no lo hizo, y que además, cierto, tenía dentro de la formación política que él tiene, también todo lo que es lo humano de él. Yo también compartí muchas veces en los momentos difíciles, cuando tú te vas a tu hogar, yo en el caso compartí con él el hotel, tuve muchas conversaciones, mucha compañía, y eso también se agradece de parte de gente como él, que no es de mi ideología, pero que sí humanamente los pudimos juntar, y además pudimos trabajar un preámbulo en su conjunto, que lo llevó, digamos, a tener un pequeño fruto, pero ahí lo tenemos. A buen puerto. Oye, Mario, un tema que planteas tú y que me parece relevante. Tú dices, a diferencia de otra parte de la derecha, yo rescato al convencional Celis por su carácter democrático y votó favorablemente muchas de las cosas que se propusieron. Cuesta distinguir, y cuéntanos tú cómo lo vivieron desde dentro, ¿no es cierto? Cuesta distinguir entre la relación personal y la relación, por así decirlo, formal o de trabajo. Es decir, podemos llevarnos muy bien en el día a día, pero cuando nos tenemos que sentar a discutir aquellas cosas en las cuales creemos, y aquí te planteo la barrera que tú has colocado, porque tú dices, mira, me pareció que es un gran demócrata porque votó favorablemente aquellas cosas que se le propusieron. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo fue esa relación entre los convencionales? En el caso mío, propiamente tal, yo tuve una relación con todos los sectores, digamos, ¿ya? Con los movimientos sociales, con los pueblos originarios, y también con la derecha. Yo compartí mucho con Harry Jürgensen, que es de mi distrito, con Cecilio Villa, y tuvimos conversaciones larguísimas de poder llegar a acuerdos, discutir algunos artículos. También acompañándonos ya en los momentos cuando se terminaba la convención y llegábamos en algún momento a cenar y nos quedábamos conversando, porque uno en esto también vive la soledad, pues, y está con los que de repente puede estar. En el caso mío, yo tuve largas conversaciones con Harry, conversamos de la vida, conversamos de su vida, de su familia, lo mismo que también lo hice yo, pero hay, claro, diferencia absoluta en cuanto a la mirada que yo tengo como un proyecto social de mi país, ¿ya? Harry tiene una mirada distinta, las votaciones fueron muy distintas las que tuve yo, a las que tuvo Harry y las que tuvo Cecilia, 100% distintas, sobre todo en algo muy importante que tiene que ver con los derechos fundamentales. Ujú. Y eso, digamos, declara algo ya muy firme que tiene que ver con, de alguna manera, el mandato o la procedencia de la cual uno va y uno va a hacer prevalecer, que Mm. tiene que ver con una mejor educación, una mejor salud, vivienda digna, digamos, Pero que son te pregunto esto, Mario, y te lo planteo de nuevo. ¿Tú sientes que hay una menor convicción o compromiso democrático por visualizar de una manera distinta las soluciones a los problemas que tenemos como sociedad? Porque yo creo, una cosa es que no estemos de acuerdo en cuál es la solución correcta, ¿no es cierto? Tú me puedes decir, mira, yo creo que la solución correcta para educación es exclusivamente educación provista por el Estado. No estoy diciendo que digas eso, sino que te estoy poniendo el ejemplo. Y yo te puedo decir, no, no, ¿sabes perfecto. qué? Yo creo que debe haber participación fundamentalmente de los privados. Estoy poniendo un ejemplo del otro lado. Ahí tenemos una visión distinta de cuál es la solución. Pero ¿significa eso que queremos eh, cosas distintas para el país y que tenemos ambos un menor compromiso democrático? Yo creo que todos queremos algo bueno para nuestro país. Yo en eso estoy convencido, ¿ya? Pero yo creo que esta casa
que hemos vivido durante mucho tiempo fue dirigida por un sector privilegiado, el 1% de nosotros, que tuvo este mandato, que tuvo el diseño de cómo teníamos que nosotros movilizarnos dentro de este espectro y de alguna manera nosotros condicionarnos a lo que la normativa que ellos hacían. En el caso de la Constitución de 1980, ¿cierto? Que fue escrita en dictadura, que no fue un libro, ¿cierto? O una casa para todo, sino que fue una imposición para todo. Y eso de alguna manera pesó mucho en muchos compañeros de derecha, en el sentido de que obviamente tienen un amarre muy importante en relación a la historia que ellos han vivido, en relación a su privilegio y en relación a la situación que seguramente les da más seguridad, digamos. Yo por ahí lo puedo entender. Pero esto ya no tenía, digamos, de alguna manera asidero, el tener y mantener una casa como la teníamos, obviamente que provocó una explosión social en octubre del 2019, que produjo una salida democrática como la que tenemos, como la que tuvimos, ¿cierto?, los convencionales constituyentes, la que tuvo el país, de poder establecer esta posibilidad de una nueva constitución, de escribir una nueva constitución y que sea una casa para todos. Mm. Y en relación a eso, yo quiero decir que esta quizás no es una casa para todos, ¿ya? Porque esta casa se desdibuja a la que teníamos antes, ¿ya? Los derechos sociales sí son más cercanos, hay un Estado social de derecho que se hace cargo, ¿cierto?, en forma global de lo que es la conducción y de lo que es la aspiración de nuestro país. Mm. Y ese Estado de derecho, cierto, social, acerca al Estado a los derechos sociales, se hace más responsable. Es como el padre, ¿cierto?, que se hace cargo también de las situaciones que son complicadas dentro de la vida de sus hijos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, digamos, y eso quizás le incomoda un poco justamente a nuestros compañeros de derecha, que el Estado esté más cerca, ¿ya? Y que estos derechos sociales sí se hagan. Ahora, en relación a eso, obviamente que nosotros creemos que es importante que también el mundo privado sea parte de esto, ¿ya? Sea parte de este proyecto social que estamos construyendo. Y es por eso que en salud y en educación permanecen, digamos, los privados, y porque creemos que son importantes dentro del desarrollo económico y no podemos, digamos, dejar de lado. Mm. Ahora, Mario, cuando tú haces esta descripción, hay una primera parte en la que dices, mira, durante muchos años nos tocó vivir al amparo de el texto, ¿no es cierto?, que fue dado por la derecha. Entonces, te interpreto, y dime tú si estoy en lo correcto o no. Entonces tú dices, mira, el resultado de lo que tenemos ahora, que no es la casa de todos, es un poquito, por así decirlo, la vuelta de mano. O sea, le tocó un tiempo a la derecha, ahora demos vuelta a la hoja y veamos con nuestras reglas, ¿no es cierto? Y con nuestra visión de sociedad, cómo funcionamos. Es un poco eso lo que terminó ocurriendo, entendiendo que existen opiniones, no pocas, y no solo en el mundo de la derecha, eh, en el sentido de que esta sería una constitución partisana o una constitución con una inspiración, con una fuerte inspiración de izquierda, por decirlo de alguna manera. No, yo creo que equiparamos la cancha. Yo creo que aquí hay un sentimiento hay un pilar solidario, hay un pilar de equidad dentro de esta construcción, y donde todos tenemos las mismas posibilidades, ¿ya? Y eso no lo teníamos dentro de la Constitución de 1980, que hizo un amarre, ¿cierto?, que dejó todo en el mercado, y eso produjo lo que hoy día, digamos, tenemos como consecuencia. Muchos de nuestros hijos, yo personalmente me endeudé en la universidad para ser un profesional. En la salud tenemos muy pocas posibilidades. La señora Juanita de Entrelagos, que conocí en mi campaña, con una operación que todavía no le costaba mucho, ¿cierto? Por lo tanto, tenía que esperar 2 años para hacerlo. Entonces, esas cosas tan simples de la vida del ser humano, de que nuestros viejos viven con una pensión digna, ¿ya? Que nuestros profesores, a los cuales también los formaron, que están con una pensión de 200.000 pesos, se corrija,
por supuesto que eso viene a equiparar un poco la cancha. Yo creo que lo más solidario, lo más cercano a un proyecto social es justamente lo que hoy día está saliendo como convención constitucional. Es lo más humano que nosotros podemos hacer dentro del ejercicio social y político que hemos hecho. Sí, Por lo tanto, esto viene a equiparar un poco la cancha, viene a dar equilibrio, viene a dar justicia de lo que nunca habíamos tenido. Y lo otro importante, que en esta casa también de alguna manera que estamos construyendo, algo tenemos que decir. Por eso es que también la distribución del poder se hace en relación a las regiones. Por eso es que hay dos órganos que se han determinado y se ha determinado también un Estado regional. Y a eso hay que darle consistencia, ¿cierto? Sustancia, con dos mm, órganos, tanto el órgano de la Cámara de Diputados y Diputadas y los órganos regionales que se van a formar. mm. Entonces, y además la profundización, muy importante. Hay algo muy importante que se produce dentro de esta introducción del poder, que tiene que ver con la profundización de la democracia, que le entregamos mecanismos de participación directa a nuestra gente, con plebiscitos, ya con iniciativas de proyectos de ley, con revocatorios, entonces con reformas. Entonces es muy importante lo que se está proponiendo como nueva constitución. Es el protagonismo de la gente que nunca tuvo nada que decir y que ahora tiene esa herramienta para poder también hacer ese control social, que tampoco lo tenemos. Oye, Mario, vuelvo brevemente porque me parece que podemos ir ahora avanzando en otros temas sobre la idea de esto de la solución versus o sea, del problema y la herramienta para resolver el problema. Y no me quiero quedar con la sensación de que a ti te parece que hay herramientas que no son válidas para resolver el problema. Más bien, quisiera pensar que estimas que hay herramientas que son mejores para resolver el problema. Te pongo un ejemplo. En educación, y tú acabas de señalar, ¿no es cierto?, que a ti te tocó endeudarte y pagaste tu crédito universitario. Bueno, quienes tenemos una visión, ¿no es cierto?, si tú quieres de derecha o más liberal, pensamos que esa focalización permite al Estado conducir adecuadamente los recursos. Entonces, si hay alguien que puede pagar, bueno, yo diría, oye, que pague porque eso me libera recursos para poder atender a aquellos que no pueden pagar. Cuando yo, en cambio, aplico, vamos a ir a educación y específicamente en educación superior, que es donde quedó la norma que establece la gratuidad universal, eh, cuando yo digo, mire, a todos por parejo, bueno, le llega a todos por parejo, incluso a los que pueden pagar. Entonces, a mí me parece que esa no es una buena herramienta. Entonces, lo que te quiero plantear es, ¿cuánto fue posible superar la barrera ideológica que cada uno trae, ¿no es cierto?, de su propio acervo cultural, histórico, personal, familiar, etcétera, para entrar en el debate? O tú crees que que no se alcanzó a superar? Yo creo que es difícil cuando hay dos posturas tan radicales dentro de lo que fue el debate propiamente tal. Una postura que tenía que ver, ¿cierto?, con toda esta situación de equidad, de justicia social, y la otra que tenía que ver con los equilibrios empresariales, que tenía que ver con la economía. Entonces, son debates que se dieron dentro de la Convención Constitucional, pero yo voy a lo tuyo en relación a lo que tú estás eh, no proponiendo, pero sí deliberando en relación a lo que tú me estabas planteando. Creo que es importante algo. Esta constitución, esta construcción, tiene un eje progresivo, ¿ya? Esta nueva constitución no es una constitución tampoco que nos permita perfeccionarla en el tiempo, ¿ya? Porque es un libro también abierto que lo puede dar posibilidades para ir perfeccionando lo que a lo mejor en el camino que tenemos que corregir. Porque tenemos que abrirnos también a esa posibilidad de que no todo lo discutido haya producido el efecto que queríamos todos. Porque en un año tú no puedes discutir, deliberar, eso es lo que nosotros decíamos, oye, nos falta tiempo, no tenemos nada, Mario, no nos queda nada para la deliberación. es Y que eso quizás no nos permitió, digamos, llegar, digamos, a los ajustes tan importantes que deberían tener incluso los derechos sociales. por cierto, totalmente. De hecho, lo conversamos en este mismo programa y se lo planteé yo a Gaspar Domínguez.
le costó a Gaspar reconocerlo, yo no sé si lo terminó reconociendo o no, pero yo decía, Gaspar, se utilizaron, tenían 12 meses como máximo y se utilizaron 6 meses sin entrar a ningún proceso de debate y de deliberación de norma. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, a mí me parece que es correcto. Esta fue una tarea, te los dije yo, no sé si te lo habré manifestado a ti cuando conversamos al principio, era una tarea titánica y así demostró serlo. Entonces, claro, quedan ripios, quedan cosas que pareciera ser que no están del todo afinadas y hay otras que uno podrán gustarle más o menos y eso va a definir, en definitiva, si uno vota a favor o en contra. A propósito de un tema que planteaste tú, Mario, regionalización, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? O Estado regional, ¿ya? Distribución del poder. Correcto. Eh, ¿Sientes tú, y yo te voy a hacer la pregunta, y la pregunta contiene mi opinión, eh, que es demasiado grande el desafío que se ha impuesto esta constitución desde el punto de vista de la reforma a la organización del Estado? ¿No crees que habría sido más coherente si ya teníamos regiones con todos sus órganos administrativos, si ya teníamos un gobernador regional, fortalecer las facultades, tanto en términos políticos, administrativos y económicos, de esas instituciones ya preexistentes y no aventurarse en este proceso que va a ser un proceso muy, muy largo, que nos va a tomar 10 o 15 años por lo menos, y que no sabemos si vamos a llegar a puerto o no. ¿No te quedas con esa sensación? Yo me quedo con la sensación de que podríamos haber, eh, sí, sí, digamos, en ese sentido comparto un poco tu apreciación. Yo creo que lo más impactante y lo más transformador que tenemos dentro de la nueva constitución es justamente esto, ¿ya? Es la distribución del poder y la decisión que tomó el Pleno en distribuir el poder a una escala territorial como la que tenemos hoy día. Es una apuesta y cuando uno hace camino donde nunca lo hubo, por supuesto que van a haber temores, ¿ya? Y creemos que ese es el riesgo que hoy día estamos corriendo, ¿ya? Hacer camino donde no lo hubo, pensando, ¿cierto?, siempre de que lo que queríamos era lo mejor. Y lo que nosotros decidimos, con más de 103 votos, que lo mejor era la distribución del poder a esta escala territorial, transfiriendo, ¿cierto?, todas las competencias al gobernador, ¿ya?, a las comunas, y también creando un órgano tan importante como son los órganos regionales, eliminando el Senado, ¿ya? Y haciendo una Cámara asimétrica con la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que es un diseño atrevido, yo también comparto tu apreciación y creo que es una decisión valiente quizás, eso lo veremos, de poder diseñar algo distinto a lo que teníamos y lo que estábamos Mm. acostumbrados. Yo estoy contigo, digamos, republicanamente no estamos acostumbrados a esto, ¿ya? Y esto es una experiencia y tengo que decir también que quizás puede ser un experimento en relación a lo que nunca antes habíamos tenido y lo que no existe tampoco en el mundo, ¿ya? Que es un término intermedio, ¿cierto? Y nosotros instalamos justamente lo que es el Estado regional, decidimos el Estado regional, por eso es que a través de estos órganos le dimos la consistencia a lo que nosotros ya definimos como un Estado regional. Correcto. Oye, en otra de las materias que a uno le llaman la atención, digamos, ¿no es cierto? Eh, Hay una modificación sustantiva del Poder Judicial y de los sistemas de justicia. Me salta un poco el tema de los sistemas de justicia de los pueblos originarios, porque lo hemos conversado latamente en este programa, pero solo a nivel de administración de justicia pasamos de un poder judicial a un sistema de justicia, ¿no es cierto? Donde la jurisdicción la ejercen los jueces y las autoridades de los pueblos ancestrales. Cambiamos, ¿no es cierto?, el eje de supervisión y control administrativo por la vía de este Consejo Superior de Justicia, y se ha criticado por distintos sectores. De hecho, a Raúl Celis
es uno de los temas que particularmente le parece el que debiera llamar más la atención al hacer el análisis. ¿Era necesario, Mario, una reforma a un poder del Estado de estas características tal cual como quedó expresada? Eh, a ver, ya, bueno, yo comparto un poco lo de Celi, ¿ya? En primer lugar, el epígrafo, el cambiarle el epígrafo ya le da un sentido distinto. Yo justamente no estaba de acuerdo con eso. Yo creo que el Poder Judicial, yo creo que eso se va a transformar de alguna manera un poco más adelante. Pero creo que es importante, claro, también hay apuestas distintas en relación a lo que son dos justicias, y eso ha confundido un poco a nuestra gente, que también fue discutido dentro de los pueblos originarios, fíjate. Yo Mm. te tengo que decir que hay algunos, gente nuestra, de nuestro sector, y sobre todo de pueblo originario algunos, que no estaban de acuerdo con esto, ¿ya? Porque sabíamos que iba a producir algo dentro de lo que es la opinión pública. Y eso lo debatimos muchas veces. Lamentablemente hubo fuerzas ahí de los movimientos sociales que rompieron con mucha fuerza en relación a este artículo, y se llegó, digamos, a aprobarlo con más de 103 votos, ¿ya? Pero creemos nosotros que lo que quedó dentro de lo que tenemos como sistema de justicia, Ujú. ¿ya? Porque no es poder judicial, es perfectiblemente corregido. Lo otro importante decir, sí, de que esto también se conversó con muchos jueces, ¿ya? Esto no es un desbocamiento de parte de lo que es la convención, sino que también se escucharon muchas voces, ¿ya? Y en eso, digamos, se construyó un sistema de justicia que a mi entender me gustaría también que sea poder judicial. Ujú. Oye, Mario, colocas tú cómo se fue articulando, ¿no es cierto?, la mayoría, ¿ah?, hacia el final. Yo personalmente creo, se lo decía al convencional Celis la semana pasada, que el parteaguas fue la primera pasada del informe de sistema político y esa primera caída de ese informe, y eso provoca la necesidad de articular las fuerzas y de comenzar a hacer ciertas concesiones y transacciones, ¿no es cierto?, que permitan llegar con los 103 votos e ir aprobando. Y tú dices, bueno, hubo algunos movimientos sociales que tuvieron mucha fuerza. ¿Cuánto crees tú que incidió en el resultado final del texto esta disociación entre los quórum de votación en comisiones y los quórum de votación en el pleno? Porque en comisiones tú pasabas norma con 50 más uno, pero en el pleno tenías que alcanzar 2/3. Entonces eso va produciendo, en mi opinión, ¿no es cierto?, un desacople del debate, porque llega mucha norma que no va a alcanzar mayoría, pero que algunos grupos minoritarios sí la quieren. Entonces fuerza algunos acuerdos. ¿Tú crees que esto incidió? Nos quedan 4 minutitos de este bloque, pero te quiero pedir que te quedes con nosotros un ratito más en el bloque siguiente, pero te doy la palabra en estos 4 minutos. No, exactamente. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes a las que tú estás nombrando. Yo creo que los debates que se dieron en las comisiones, ¿ya? Fueron debates riquísimos, ¿ya? De largo aliento, de muchas horas de trabajo, que de alguna manera llegaban a acuerdos, y esos acuerdos se llevaban al Pleno, y en algún momento el Pleno comenzó a decidir frente a muchas cosas, ¿ya? Y a frenar muchas cosas, entre paréntesis, ¿ya? No todo comenzó a pasar. En algún momento algo sucedió dentro del Pleno, ¿ya? En relación a lo que se venía dentro de las comisiones, porque en las comisiones, acuérdate que hay fuerzas también muy poderosas, y lamentablemente dentro de esas fuerzas no llegaron a acuerdo. El caso del sistema político, sobre todo en lo que tiene que ver con mi con mi grupo, ¿cierto? Con el colectivo socialista, digamos, nosotros dimos una larga batalla ahí muy fuerte. Lo mismo que en naturaleza, nosotros fuimos también criticados, ¿cierto? Que éramos traicioneros, porque nosotros también en el Pleno, nosotros no votamos no votamos El informe. el informe general.
y eso produjo un malestar tremendo. Los trataron re Fuimos mal. atacados completamente. Entonces, tenías que ser valiente. Yo creo que ahí hubieron muchos grupos, ¿ciertos?, que comenzamos, ¿cierto? Sobre todo, hay algo muy importante que hay que decir, o sea, la madurez política ahí tenía que ser, supervigilar lo que se venía, sabiendo de que habían grupos extremos, ¿cierto?, que podían de alguna manera hacer fracasar. Nosotros estábamos mirando un poco más allá, estábamos mirando de que nuestro texto constitucional sea aprobado y que cuando salga, ¿cierto?, sea un texto legible, pero también aplicable a la sociedad, aplicable a lo que teníamos como conducta social. Entonces, obviamente que ahí hubieron frenos de sectores, también tuvimos muchas discusiones con nuestros propios aliados, como el Frente Amplio, y eso con los INN también, que también provocó de alguna manera ir frenando algunas cosas Mm. que no estaban dentro o que eran muy aventuradas, ¿cierto? Y que eran muy desmedidas para lo que nosotros queríamos. Sí. Entonces ahí, obviamente que en los últimos tiempos, los últimos meses, se creó un freno cuando íbamos a los plenos y el pleno comenzó a regular muchas cosas. Ujú. Y parece que va a haber que hacerle un monumento al convencional Marcos Barraza, ¿ah? Porque todos dicen que realmente su capacidad de articulación política fue notable. No, No sé si no tanto. sé, pero Ya. ojalá que sea así, pero no sé, digamos, los convencionales que, no sé si es la constitución de Barraza, todos Ah, dicen que ya. esta es la constitución de Barraza, pero no creo, Ya. pero Oye, no, vamos. pero yo creo que los actores políticos ahí no tuvieron mucha relevancia en realidad. O sea, todo lo que tiene que ver con gente que se pensaba que eran los constitucionales, que iban a ser los líderes, y lamentablemente no fue así, porque fueron los grupos sociales, los Mm. movimientos sociales, y sobre todo los que tenían madurez política, los que llegaron a los grandes acuerdos. Mi colectivo socialista fue uno de los pilares fundamentales, fue como la bisagra, ¿cierto?, dentro de este texto, para llegar a un texto, digamos, como lo que tenemos hoy día. Así que Ujú. en ese contexto, digamos, hicimos nuestra pega. Te invito a quedarte con nosotros en el segundo bloque un ratito más y ¿Ya? vamos a una pausa nosotros aquí en Zoom Constitucional, en Radio Sago, Osorno y Puerto Montt, y ya estamos de regreso en nuestro programa. Bien, ya estamos de vuelta de la pausa y para seguir conversando con el ex convencional Mario Vargas, hemos tenido una muy, muy rica conversación. Hemos abordado varios temas y obviamente tenemos que empezar a entrar en los temas más definitorios porque es el momento en el que en el que nos encuentra esta conversación, Mario. Eh, Exacto. hay una sensación, no quiero quedarme en la encuesta, porque la encuesta se va a mover y puede el resultado, digamos, no lo sabemos, porque la única encuesta que vale es la encuesta del día de la elección, ¿no es cierto? Como siempre digo yo. Eh, pero sí hay una sensación de que este texto no ha logrado concitar eh, un gran acuerdo, ¿no es cierto? Mayoritario o muy mayoritario. Se colocan los ejemplos de, bueno, la Constitución española, que fue aprobada por más del 80%, inmediatamente terminada la dictadura de Franco, el proceso constituyente en Irlanda, donde todas las modificaciones constitucionales que se han hecho han sido aprobadas por más de un 60%, un 70% incluso, en materias sensibles como aborto libre, matrimonio igualitario, etcétera. Eh, ¿Crees tú, y esto es solamente una opinión, ¿no es cierto?, que el abordaje del proceso fue demasiado ambicioso? Me explico. Hubiese sido quizás más razonable que cuando se negoció este proceso nos hubiésemos planteado la posibilidad de tener estas discusiones por capítulos, por ejemplo, o por grandes conjuntos de materia. O sea, te lo planteo de la siguiente manera. Si esta discusión hubiese sido sobre cambiar de estado subsidiario a un estado social y democrático de derechos, si hubiese sido sobre derechos fundamentales, salud, educación, pensiones, reconocimiento de las minorías, paridad, reconocimiento del pueblo originario, me da la sensación de que estaríamos en una conversación mucho más franca
de cara a que el texto termine siendo aprobado. Pero se incorporó, o fue tan grande el desafío y se intentó abarcar tanto en un periodo tan breve que terminamos con mucho ripio y enfrentados en cosas que no eran las fundamentales para poder ir construyendo hacia el futuro. ¿Qué te parece esta idea que yo te planteo? ¿Se conversó en algún minuto en la convención acotar las materias o siempre se abordó de esta manera tan integral? Mira, fíjate que una de las cosas importantes que hemos descubierto dentro de lo que fue el proceso de construcción de esta nueva constitución fue que deberíamos haber abordado primero lo que son los derechos sociales, ¿ya? Y haber conversado, ¿cierto?, directamente lo que tenía que ser la construcción del Estado social de derecho, ¿ya? Y desde ahí comenzar y tener una mirada distributiva de lo que nosotros obviamente hoy día tenemos. Y eso, digamos, de alguna manera los costó, porque resulta que los diluimos en algunos temas que son muy conflictivos, que tienen que ver sobre todo con pueblo originario, con plurinacionalidad, que nosotros creemos que es muy importante. Nosotros en plurinacionalidad creemos que le entregamos una herramienta al Estado para que solucione un problema que nunca ha sido solucionado, y es un problema histórico, ¿ya?, de los pueblos originarios. No voy a profundizar en eso, ¿ya? Y eso hubiese determinado una situación distinta de ánimo de parte de nuestra gente, ¿ya? Porque tuvimos que de alguna manera votar en un día todos los derechos sociales, ¿ya? Y eso obviamente que vino de una discusión muy grande, pero votar en un día completo, hasta la madrugada, los derechos sociales fue un poco complicado. Yo creo que ahí de alguna manera podríamos haber errado en el sentido de poder comenzar por ahí. Pero yo creo que la ansiedad del cambio de los convencionales, de poder sugerir un, una, un texto distinto al que teníamos, un texto inclusivo donde estén los niños y niñas, donde estén los adultos mayores, donde estén los trabajadores, donde estén los campesinos, donde esté la mujer. Es un texto realmente para mí muy, muy, muy inclusivo, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, digamos, el derecho, cierto, de igualdad sustantiva, ya que tiene que ver no solamente en lo político, en la vida cotidiana, sino también tiene que ver con el poder. Y el poder se distribuye también ahora en Chile, no solamente entre los varones, sino también entre las mujeres. Y eso para mí es fantástico, ¿ya? Entonces, esta inclusividad que tiene este nuevo texto me parece que raya en lo más humano que nosotros hemos construido en nuestra sociedad. Oye, Mario, en ese mismo orden de ideas, y tú lo esbozaste, ¿no es cierto? Está el tema de la plurinacionalidad. Materia que yo he dicho en este programa, yo estoy completamente de acuerdo, pero en lo que no estoy para nada de acuerdo, que pasa en otras materias también, es en el nivel de desarrollo de los distintos principios, ¿ya? Y aquí caemos en la discusión de si esta es o no una constitución maximalista o desarrollada, ¿no es cierto? Cuestión que no tiene que ver con el número de artículos, sino que tiene que ver con cómo trata las materias. Entonces, te pongo el ejemplo a propósito de reparación de pueblos originarios, yo lo he dicho en este programa en varias oportunidades, quedó establecida en la Constitución la política pública preferente de reparación. Eso para mí es un grave error desde el punto de vista constitucional, porque yo, en mi opinión, debo establecer el principio, reparar a los pueblos originarios, y debo dejarle al legislador democrático la facultad y a los ciudadanos, ¿no es cierto?, de elegir a sus representantes en ese legislador democrático, la facultad de ir definiendo cuáles son estas políticas. ¿Crees tú que está en este hecho, no en este particular, sino que en esta situación de haber ido demasiado abajo, a hacer demasiado desarrollo en los textos, una de las problemáticas con las que se enfrenta hoy día la posibilidad de aprobar efectivamente el 4 de septiembre? Mira, yo creo que sí, yo creo que esa discusión está dada en relación, quizás no hacerlo decidor, digamos, en relación a tu voto o al voto de nuestra gente, pero sí está instalado dentro de lo que es la discusión, y qué bueno que se instale así,
porque tenemos la gran posibilidad también de poder conversar con la gente y escuchar, digamos, ¿ya? Y eso es perfectamente, como decíamos nosotros, perfectible de corregir en algún momento, ¿ya? Con el consentimiento, obviamente, de los pueblos originarios que también tienen algo que decir. Yo creo que esto de lo que tiene, de los pueblos originarios, sobre todo, que son 11 que son reconocidos en esta constitución, aquí hay una cosa importante, aquí hay situaciones históricas. eh, el Tratado de Tapigüe del año 1825 ya hablaba de autonomía, algunas autonomías, ¿ya? La OIT, ¿cierto?, acoge el 169 y nuestros legisladores también en el 93 también lo recogen. Entonces, son situaciones que han estado durmiendo dentro de nuestro Parlamento y que de alguna manera nadie le ha colocado el cascabel al gato, ¿ya? Y la recuperación de tierra, obviamente, yo también las comparto. Yo comparto que sí hay recuperación de tierra y eso tiene que ser con un eje progresivo, como se está pidiendo a través de una comisión que está integrada, ¿cierto?, por diversas personalidades y que tenga esa capacidad de poder solucionar un problema que nunca hemos solucionado. O sea, yo también digo nuevamente, hemos entregado un instrumento al Estado para que pueda solucionar un problema. Qué, No, qué pero, bueno sería, ¿Mm? qué bueno sería tener paz en la Araucanía. ¿Mm? Qué, Pero qué ¿por bueno qué? sería eso. Sí, pero ¿por qué? Y este era mi planteamiento, ¿por qué es necesario ir desde la obligación del Estado de reparar a definir cómo se repara? A mí me parece que eso es un error a nivel constitucional. Yo le tengo, porque fíjate que lo que estoy haciendo es condicionar a la ciudadanía, le estoy quitando poder a la ciudadanía. Le estoy diciendo, mire, la forma preferente de reparación va a ser esta. Y el legislador democrático para las generaciones futuras no tiene nada que decir. Entonces, ese era mi planteamiento. El hecho de haber ido, ¿no es cierto?, al dominio legal en muchas materias, creo que es de una u otra manera lo que hoy día genera un cierto grado de resistencia, porque si nos hubiésemos quedado en el principio, el Estado tiene la obligación, primero reconocemos a los pueblos originarios, reconocemos su autonomía, y luego el Estado tiene la obligación de reparar. Me parece que es mucho más abordable desde el punto de vista de decir, ok, nos empeñamos en esto como sociedad, encontremos las herramientas y demos las soluciones. Pero aquí la solución se está planteando desde el constituyente. Claro, exactamente. Y eso, digamos, de alguna manera provoca los temores y las dudas que tú estás planteando, ¿ya? Que quizás fuimos a ir un poco más allá, sí. Yo creo que fue un poco esa ansiedad de poder solucionar algo que nunca el Estado ha querido solucionar. Y eso de alguna manera provoca, ¿cierto?, que hubiésemos querido ir en algunos artículos un poco más allá, de haberlo Correcto. descrito, de haberlo definido en estas definiciones que nosotros lo hicimos. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, y además, qué duda cabe, y en esto tampoco es que sea un despropósito, digamos, absoluto, porque qué duda cabe que una de las grandes demandas de los pueblos originarios es efectivamente reparación en materia territorial. Así que ahí no hay mucho más espacio para darle mucha vuelta a ese Pero, punto. pero ojo, muy Dale, dale. importante y dejarlo claro para nuestra gente, o sea, nosotros somos un Estado unitario, ¿ya? Un Estado que no se va a dividir, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que ver con materias indígenas tiene que ver con localidades y situaciones geográficas y recuperaciones en las cuales la ley va a determinar, más que nada, ¿ya? Mm, Los pueblos originarios no van a determinar qué regiones y qué sectores, ¿ya? Sino que va a ser la ley. Seguramente van a ser consultados en consentimiento, que es también parte de lo que de alguna manera nosotros eh, adjudicamos en algunos artículos, ¿ya? Sobre todo que sean consultados, Oye, en algunas materias muy específicas, ¿eh? sí, sí, sí. Oye, Mario, entremos brevemente a la decisión que hay que tomar ahora. Eh, ¿Cómo tenemos esta conversación? Esta es una preocupación que he venido manifestando hace como 3 o 4 programas. ¿Ah? Uno ve en los medios de comunicación, tanto masivos como en las redes sociales, que toda crítica a la propuesta de nueva constitución se acusa como que si fuese una mentira, ¿ah? O una fake news, si queremos llamarla así.
eh, sin desconocer que se han dicho algunas torpezas y tonteras, pero hoy día hay una cuestión instalada que se dice, mira, tal artículo no quedó bien por esto y por esto, por esto. Mentira, porque no sé qué. Eh, y por otro lado, desde quienes están, ¿no es cierto?, por el rechazo, también aparece un abuso dialéctico, ¿no es cierto?, al decir, mire, esto es un mamarracho, por usar el ejemplo más burdo de todos. ¿Cómo tenemos esta conversación? ¿Cómo nos sentamos? ¿Qué le dirías tú al ciudadano respecto de lo que viene hacia adelante en términos de debate, de información, cómo informarse, etcétera? ¿Mm? Bueno, en primer lugar tengo que reconocer que hubieron equivocaciones de parte de algunos convencionales constituyentes. A nosotros nos pesa mucho la situación de Rojas Vade, ¿ya? Y algunas otras situaciones también que sucedieron ahí dentro de la convención, ¿ya? Yo creo que hoy día nosotros dejamos de ser. Hoy día ya no somos convencionales constituyentes. Y hoy día es el texto el que habla por nosotros, ¿ya? Y es el texto el que va a decidir el voto de muchos de nuestra gente. Por lo tanto, tenemos que evocarnos exclusivamente al texto, ¿ya? Obviamente que hubieron muchos fake news en relación, por ejemplo, yo fui parte de la construcción del artículo, que tengo que decirlo, de los emblemas nacionales, que son emblemas nacionales, la bandera, el escudo y el himno nacional. Eso fue parte, digamos, del trabajo que hice yo en la comisión. Y eso salió constantemente como que nosotros no íbamos a definir otro himno nacional, la bandera. O sea, son cosas que no podíamos defender. Lo mismo que la casa, ¿cierto? Que la casa ya no va a ser de usted, que la casa va a ser del Estado. Ujú. Y bueno, el texto habla muy claramente, ¿ya? No vamos a hablar nosotros los convencionales constituyentes. Yo creo que es importante eso dejarlo claro, ¿ya? Nosotros dejamos de ser un órgano constituido, por lo tanto, ahora lo que habla es el texto constitucional y desde ahí, digamos, se debe provocar la discusión. Yo creo que no hay que buscar otra forma, ¿ya? De Mm. hacerlo. Pero el Y la texto, discusión debe estar centrada dentro de lo que es el texto que tiene 11 capítulos, que tiene 57 disposiciones transitorias, y del cual nosotros tenemos que ser responsables también, porque si queremos votar en conciencia, tenemos que conocer el texto. Y el texto es un texto riquísimo, ¿ya? Que tiene estos 11 capítulos, tiene principios, disposiciones, tiene derechos fundamentales, tiene naturaleza, tiene participación y democracia, tiene Estado regional, tiene poder legislativo, poder ejecutivo, sistema de justicia, órganos autónomos constitucionales, reforma, reemplazo a la Constitución, en fin, digamos, esos son los capítulos, los 11 capítulos que tenemos, más las 57 disposiciones transitorias, que es la responsabilidad que cada chileno hoy día tiene que tener para que vaya a votar en conciencia el 4 de septiembre. oye, Mario, pero de todas maneras, te llevo un poco de nuevo al tema, y con esto para ir cerrando y agradeciéndote tu participación y que hayas aceptado nuestra invitación. El texto no es tan fácil de digerir. Entonces se producen cuestiones y materias que es necesario interpretar y aparecen interpretaciones. Yo te voy a dar una en la que además estoy cambiando mi opinión, ¿ya? Yo sostuve siempre que la norma respecto de la determinación del precio en la expropiación, ¿ya? Era una norma que me parecía correcta. A mí no me generaba ruido el hecho de que la disposición señalara, ¿no es cierto?, que se va a indemnizar conforme al justo precio del bien expropiado. Pero eh, ahora leyendo ya el texto armonizado, un poquito más ordenado, resulta que yo me encuentro con el artículo 52, que está referido al derecho a la ciudad, una materia que se toca, pero que no tiene necesariamente que ver, ¿no es cierto? Y ahí hay una norma, el numeral 4, que dice el Estado garantiza la protección y el acceso equitativo a los servicios básicos, etcétera, etcétera. Y luego dice, asimismo, promueve la integración social, socioespacial, y participa en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria. Chuta, entonces yo me encuentro con este artículo y digo, ¿qué quiere decir participa en la plusvalía? Que el Estado captura parte del mayor valor de mi propiedad, producto de las inversiones que el Estado hizo en la calle, ¿no es cierto?, donde está ubicada mi propiedad. Entonces el justo precio ya no me parece tan claro. Lo que te quiero decir es, a esta
planteamiento que estoy haciendo yo, alguien me podría decir, tú estás mintiendo, porque es súper claro el artículo que se refiere a la expropiación que dice justo precio. Pero resulta que yo estoy interpretando una norma con otra, y puede, ojo, y este debate, que es un debate que existe, digamos, uno le puede plantear a la ciudadanía, oiga, usted no tiene el derecho de percibir el valor comercial de su propiedad, porque resulta que su propiedad vale hoy día lo que vale, porque el Estado invirtió a lo mejor en calles, en tratamiento de agua servida, en tratamiento de agua lluvia y puso una línea de metro. Entonces, no, el precio que le vamos a pagar al expropiar no corresponde al precio que pagaría un tercero por comprar esa propiedad. Esto es legítimo, pero es poco claro. A mí no me aparece de manera sencilla leerlo, ¿te fijas? A eso voy, o sea, ¿tú crees que es razonable esperar que los ciudadanos comprendan este texto? ¿Crees que se deben dejar o que deben instruirse, que deben buscar a lo mejor ayuda, consulta? ¿Y de qué se debieran cuidar, en tu opinión? ¿De qué tipo de argumentos se debieran cuidar? Yo creo que son razonables tus aprensiones, digamos, ¿ya? Porque ya estás conectando tú, y qué bueno que lo hagas así, conectando, digamos, un artículo con otro, ¿ya? Que es un poco la secuencia que de alguna manera tenemos que ir también dándole, ¿ya? Hay varios artículos que se tocan unos con otros, sobre todo lo que tiene que ver con eh, el cuidado de los barrios, ¿cierto? Todo lo que es el desarrollo de los barrios y la vivienda digna, ¿ya? Pero en el caso tuyo, lo que es la expropiación propiamente tal, en primer lugar hay que decir que no todo se va a expropiar, ¿ya? Está El clarísimo. Estado expropia algunas cosas solamente, pero no Igual expropia, como hoy día. no anda expropiando todos los días. Claro, la Corte Suprema, ¿cierto? Tiene como concepto, digamos, el precio justo, ¿ya? Eso no es un invento de parte de la nueva Constitución, sino que se adjunta, digamos, algo que ya está determinado dentro de la Corte Suprema. Y además, si hay alguna situación de este tipo, se tiene que pagar con anticipación el valor justo que tú estás expropiando. Mm. Entonces, obviamente que eso yo también, igual que tú, estoy en esa discusión y estoy en esos estudios, así como tú hiciste el nexo, digamos, en estos dos artículos, yo también lo estoy haciendo. Creo que hay cosas que desarrollar y explicar mejor en relación a lo que tenemos y nuestra gente, digamos, tiene que quedar, digamos, con el concepto claro, Mm. ¿ya? Y estoy completamente de acuerdo, este es un libro en discusión todavía, un libro en Totalmente. desarrollo. Totalmente. Oye, Mario, yo te quiero dar unos minutos para que cierres, si estimas conveniente manifestarte o manifestar tu opinión de cómo vas a votar, no hay ningún problema. Y te quiero transmitir también mi deseo es que terminemos el 5 de septiembre o el 4 de septiembre en la noche con una decisión que no nos enfrente, sea cual sea esa decisión, y que seamos capaces de entender que ocurra lo que ocurra, se apruebe o se rechace este texto, vamos a seguir discutiendo respecto de este arreglo constitucional, ¿no es cierto?, al que queremos llegar. Así que te doy un par de minutos para que te despidas de nuestros auditores aquí en Radio Sago, en Osorno y en Puerto Montt. Sí, lo más importante de este proceso que hemos vivido, que yo viví, y que ya dejamos de ser convencionales constituyentes, es que es un libro abierto democrático, que abre el diálogo, que puede ser convocante y que provoca la discusión. Y para mí eso es muy importante. Ya hemos perdido esa capacidad nosotros los chilenos y chilenas de poder discutir democráticamente. ¿Ya? Algo sucedió en nuestra sociedad en algún momento. Creo yo que la educación cívica, la educación en historia es primordial para que exista la educación y podamos discutir situaciones de este tipo, para que esté informada también. Y creo que es importante, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es histórico, lo que venga en el futuro como decisión también va a ser histórico, porque los lleva también a ponernos de acuerdo nosotros los chilenos y chilenas, que qué país queremos, qué país queremos construir. Y en ese sentido, obviamente que yo voy a hacer prevalecer lo que fui a hacer y el mandato que tuve de mi gente, de mi pueblo,
de un proyecto social como el que creo que se está describiendo y se está poniendo en discusión en un plebiscito el 4 de septiembre, donde obviamente que también llamo a mi gente a aprobar. Es un proyecto incluso cristiano. Yo soy católico, soy cristiano, que habla mucho de lo que es el estar con el más desposeído, con el que no tiene nada, ¿ya? Con el que nunca había tenido oportunidades. Y este proyecto sí lo hace, porque es un proyecto exclusivo que acerca, ¿cierto?, la dignidad de vivir bien, la dignidad de tener para los medios básicos sustentables, el poder generar una vida digna, no solamente para mí, sino también para mi familia, y eso me deja muy contento. Creo que lo otro es perfectible, una forma de Estado, un sistema político, corregirlo, me parece muy bien, pero lo que se acerca a nuestra ciudadanía, a los más pobres de nuestra tierra, es justamente el catálogo de derechos que nosotros hemos tenido. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Mario. Un gran abrazo, un saludo y seguramente nos vamos a estar encontrando un poco más adelante aquí en Radio Sago. Muchas gracias, Lorenzo. Yo, un gusto haber estado con ustedes. Radio Sago fue parte de mi posibilidad de poder llegar a la gente y a través de ustedes, yo muy gustoso de estar nuevamente por ahí. Perfecto. Bien, hemos terminado esta entretenida y rica conversación, diría yo, con el convencional Mario Vargas. Varias cosas como para poder desmenuzar. em, y sin duda, una de las reflexiones importantes que él hace es esta idea, ¿no es cierto?, de que el texto puede ser mejorado. Y esto es lo que preocupa a todos los sectores, particularmente a quienes no están de acuerdo con alguna de las materias que trata esta propuesta de nueva constitución, en el sentido de si lo correcto es aprobar un texto que vemos desde ya, ¿no es cierto?, que debiera tener correcciones para hacerlas con posterioridad, y ahí viene toda la discusión que usted, querido auditor, habrá escuchado, ¿no es cierto?, en torno a si esta nueva constitución contiene o no algunos cerrojos, es decir, que es difícil de modificar porque o se obtienen dos tercios o se obtiene cuatro séptimos más un plebiscito, y por lo tanto es ratificatorio, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un proceso que no se ve como de simple abordaje, o si lo correcto sería rechazar para volver a tener esta discusión o eventualmente para hacer reformas mayores al texto de la Constitución del 80, o como no lo escuchaba nadie todavía formalmente, pero pareciera ser que existe, ¿no es cierto?, la idea de que no, que el proceso aquí se termina, y si no hay nueva constitución y se rechaza, seguimos con la constitución del 80 y veremos después si le hacemos alguna modificación o no. Yo he dicho en este programa y lo voy a reiterar que me parece que esa posición es una posición que fantasea, ¿no es cierto?, con la realidad, y no es razonable ni posible pensar que vamos a poder seguir avanzando como país sobre un texto que respecto del cual un 78-80% de los electores se pronunció que lo quería cambiar o modificar. Así que eso es parte de lo que conversamos recién con el convencional Mario Vargas. Y en los hechos políticos, como para cerrar, ¿no es cierto?, este programa especial del día de hoy sin la compañía y la interpelación de Miguel Ángel Araya, un hecho sustantivo es la carta abierta, ¿no es cierto?, la carta que hizo pública el expresidente del país, Ricardo Lagos Escobar, una carta o una declaración pública, ¿no es cierto?, que ha dado para debate en todos los sentidos, pero que sin lugar a duda, y con esto uno se debiera quedar, ha generado un impacto importantísimo en todas las fuerzas políticas que están en torno al proceso constituyente. Em, Acto seguido a la carta, el presidente fue interpelado por actores políticos de la centroizquierda o del mundo de la izquierda, y al día siguiente dio una entrevista en un medio audiovisual
donde manifestó claramente que él no va a tomar una posición pública ni por el apruebo ni por el rechazo. Por lo tanto, el contenido de la carta o de la declaración es un contenido que va a servir para distintas interpretaciones. Y yo creo que las dos grandes interpretaciones son, la primera, el expresidente Lagos, ¿no es cierto?, manifiesta su sentir en torno a que este texto que se va a proponer no es un texto que concite la preferencia de grandes mayorías en el país, sino que, y tal cual como lo conversábamos recién con el ex convencional Mario Vargas, vamos a llegar a una elección muy apretada, muy cerrada, 51, 52, 53% dice él, eh, y por lo tanto lejos incluso de alcanzar un quórum supramayoritario del orden del 56 o 57%. Eh, y lo más probable es que así sea, para cualquiera de las dos opciones. Yo no creo que la opción apruebo vaya a estar muy lejos de eso, un 52%, y tampoco la opción rechazo si es que resultase ganadora. Entonces, ese es un primer punto. La propuesta de texto no concita una aprobación, ¿no es cierto?, un beneplácito mayoritario. Y en este sentido, reflexiona el presidente Lagos y dice, mire, eh, en caso que gane el rechazo, dice él, no se trata de que nos vamos a quedar con la Constitución de 1980, sino que hay que modificar, en primer lugar, los quórum para reformas constitucionales, que hay que rebajarlos. Hay que eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. Hay que suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional. Hay que poner término a los vestigios de Estado subsidiario que permanecen en la Carta Fundamental. Hay que consagrar el Estado social y democrático de derechos, incorporar los derechos económicos y sociales, siguiendo sustancialmente la propuesta que ha hecho la convención, la actual propuesta, dice el presidente Lago, asegurar la igualdad entre hombre y mujer, reconocer a los pueblos originarios, respetando y valorando sus tradiciones, idioma y cosmovisión y reconociéndole un ámbito razonable de autonomía, un ámbito razonable de autonomía. Habrá también que seguir muy de cerca las propuestas de la Convención en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente y debiéramos también, como lo ha hecho la Convención, reconocer los derechos de las minorías sexuales, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, eh, nos dice, mire, si el rechazo es la opción que resulta favorecida con la mayoría el 4 de septiembre, no se trata de que sigue la Constitución del 80 porque está muy bien, sino que tiene todas estas cosas que yo acabo de mencionar que corregir, que modificar o que implementar eventualmente mediante una nueva Constitución. Y en el caso de que triunfe el apruebo, dice Ricardo Lagos, en cambio, habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes legislativo y ejecutivo a sus temas de administración de justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de Justicia, cuestión que conversamos con nuestro invitado recientemente. Eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial. Reformar el sistema político, regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral, revisar a fondo el rol del presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico, corregir el diseño del Estado regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria, y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal. Entonces, el desafío que vamos a enfrentar es un desafío no menor, porque cual sea la opción que resulte vencedora, tenemos todas estas tareas por delante. Eh, Pareciera ser, y uno podría concluir, que todo el capítulo de derechos fundamentales y la declaración de ser Chile un Estado social y democrático de derechos concita, ¿no es cierto?, una aprobación mayoritaria. Y por el contrario, sistema político, autonomías territoriales, plurinacionalidad, pluralismo jurídico, entre otras materias, no son de aprobación mayoritaria. Y algunos creen, ¿no es cierto?, que estos puntos serían los más sustantivos a la hora de tomar la decisión el 4 de septiembre. Habíamos
planteado con Miguel Araya la semana pasada que esta semana íbamos a tomar nosotros posición, aun cuando a lo mejor nuestros auditores ya la tienen más o menos clara, pero yo no lo voy a hacer ahora, sino que voy a esperar a que esté en el próximo programa Miguel y pueda también hacer uso de su derecho a réplica. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Zoom Constitucional en las señales de Radio Sago en Osorno y en Puerto Montt. En esta oportunidad los he acompañado y espero que haya sido un programa tan entretenido y tan interesante como los que habitualmente hacemos. Nos encontramos en una semana más aquí en Radio Sago en otro Zoom Constitucional.